Lo que estás a punto de escuchar no tiene explicación. Y créeme, ojalá la tuviera. Trabajo hasta muy tarde en un bar perdido a unos 30 minutos de mi casa. No es el tipo de lugar al que irías por gusto. Es lo que hay cuando vives rodeado de nada. Carreteras vacías, campos interminables y silencio. Aquella noche parecía normal, demasiado normal. Cerré el bar, apagué las luces y salí al frío. Todo estaba en calma, pero había algo en el ambiente que se sentía pesado, como si el aire estuviera esperando algo. No le di importancia. Subí al coche y empecé el camino de siempre. A los pocos minutos lo noté. La niebla no era la típica neblina ligera. Era espesa, densa, como si estuviera viva. Apenas podía ver unos metros delante. Las luces largas no ayudaban. Solo hacían que todo se volviera blanco, como conducir dentro de una pared. Reduje la velocidad. El silencio era absoluto. Ni coches, ni viento, nada. Y entonces la vi. Una luz amarilla, a la derecha de la carretera, débil, parpadeante. Al principio pensé que era un reflector o alguna señal vieja, pero algo no encajaba. Seguí avanzando y la luz seguía ahí. No se acercaba, no se alejaba, solo se mantenía, como si estuviera acompañándome. Igualando mi velocidad, sentí un nudo en el estómago. Bajé aún más la velocidad, intentando entender qué demonios era. Pero la luz hizo lo mismo. Se adaptó perfectamente. Ahí fue cuando supe que algo estaba mal. Decidí detenerme. Frené completamente. El coche quedó en silencio. Y la luz también se detuvo. Exactamente en el mismo punto. Parpadeando. Esperando. No era un objeto. No era una forma. No era nada que debería existir ahí. Me quedé mirando, intentando convencerme de que había una explicación lógica. Y entonces cambió. El parpadeo seguía, pero ahora cada destello era más intenso, más fuerte, como si estuviera respirando, como si se estuviera alimentando de algo, de mí. Decidí irme, rápido. Metí la mano para girar la llave, y entonces lo noté. El coche ya estaba apagado, el motor muerto, sin sonido, sin razón, no había tocado nada. Mis manos empezaron a temblar, y eso no me pasa nunca. Intenté arrancar, una vez, dos, tres, nada. Mientras tanto, la luz se hacía más brillante, más intensa, más cercana. Saqué el móvil, quería grabar, llamar, lo que fuera. Pantalla negra, sin batería, pero tenía carga. Lo había visto, lo había visto. Antes de que pudiera reaccionar, la luz explotó. No sé cómo describirlo. Fue como mirar directamente a una estrella, una luz cegadora, abrumadora, caliente. Me cubrí los ojos. Podía sentir el calor en la piel, como si estuviera demasiado cerca. Conté, sin querer, 1, 2, 3, hasta 10, y luego, nada. Abrí los ojos, la niebla seguía ahí, pero la luz había desaparecido. Temblando, giré la llave otra vez. El coche arrancó, como si nada hubiera pasado. No miré atrás, no bajé la velocidad, solo conduje, hasta llegar a casa. Y desde esa noche, evito esa carretera, porque hay algo que todavía no entiendo. Esa luz nunca se movió. Yo fui el que se movía. Hay algo peor que estar solo en la carretera. Es darte cuenta de que no lo estás. Llevo años siendo camionero de larga distancia. He visto de todo. Tormentas, carreteras vacías, noches eternas. Pero nada,
se compara con esa noche. Era cerca de las 2 de la madrugada. Estaba en uno de esos tramos que parecen sacados de otro mundo, desierto abierto, ni una luz, ni una casa, solo asfalto. Perdiéndose en la oscuridad, el tipo de lugar donde empiezas a sentir que eres la única persona viva. Hasta que miré el retrovisor y vi un SUV oscuro, lejos, pero demasiado constante. No estaba pegado a mí, no intentaba adelantar, solo estaba ahí, siguiéndome. Aceleré un poco, él también, reducí. Lo mismo, durante casi 40 minutos, ese vehículo se mantuvo exactamente a la misma distancia, ni más cerca, ni más lejos, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos, como si me estuviera estudiando. Intenté ignorarlo, me dije que era alguien nervioso para adelantar, pero no tenía sentido. Pasamos varias zonas donde podía hacerlo sin problema, y nunca lo hizo. Ahí fue cuando decidí salir de la carretera. Había un pequeño desvío, un área de descanso, si es que se le puede llamar así. Solo tierra, un par de espacios vacíos y una máquina expendedora con una luz parpadeante. Nada más. Mi plan era simple: parar, dejar que ese tipo siguiera de largo y continuar mi ruta. Pero cuando miré por el espejo, el SUV también entró y se estacionó, lejos, observando. En ese momento dejé de sentir confusión y empecé a sentir rabia. Bajé del camión, cerré la puerta con fuerza y caminé directo hacia ese coche, sin pensar, sin miedo, solo queriendo saber qué demonios pasaba. Pero antes de que pudiera acercarme, el motor del SUV rugió y salió disparado, como si estuviera huyendo. Graba volando. Polvo en el aire. Desapareció en segundos. No pude ver a nadie dentro. Vidrios oscuros, demasiado oscuros. Parte de mí se sintió aliviado, pero otra parte sabía que eso no había terminado, porque si alguien huye cuando te acercas, no es buena señal, es porque no quiere que lo veas. Volví al camión, cansado, más de lo normal, como si algo me hubiera drenado. Decidí descansar un rato, una siesta rápida, nada más. Revisé los seguros del remolque, todo en orden. Subí. Recliné el asiento, abrí un poco la ventana y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, quizá una hora, quizá menos, pero algo me despertó. Un sonido, leve, muy leve, grave, pisadas, alguien estaba ahí afuera. No me moví, ni un músculo, solo abrí ligeramente la cortina de la ventana y miré dos figuras, agachadas, en la parte trasera del remolque, trabajando, en silencio. Uno sostenía una linterna, el otro, herramientas. No estaban mirando, no estaban dudando, sabían exactamente lo que hacían. Entonces lo vi. Un cortacables, ahí entendí todo. No era casualidad, no era coincidencia. SUV me había estado cazando, esperando el momento perfecto. No tenía arma, pero tenía algo mejor. El claxon, sin pensarlo, golpeé con fuerza. El aire explotó. El sonido retumbó en todo el desierto. Los dos hombres saltaron, como si los hubieran electrocutado, y corrieron directo hacia la oscuridad, y entonces lo vi. Faros, apareciendo de la nada, sin luces encendidas al principio, deslizándose en silencio. El SUV, otra vez, esperando. Los recogió y desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Ni siquiera tuve tiempo de bajar del camión. Todo terminó en segundos. Después llamé a la policía. Cuando llegaron,
Confirmaron lo que ya sabía. Intentaron abrir el remolque. Había marcas reales, frescas, ladrones de carga, organizados, pacientes, peligrosos. Y lo peor de todo, no fue lo que hicieron, fue cómo lo hicieron. Primero te siguen, luego esperan, y cuando bajas la guardia, aparecen. No hay nada mejor que conducir de noche, especialmente en verano, las ventanas abiertas, el aire cálido golpeando tu cara, la carretera completamente vacía, ese tipo de noches en las que sientes que el mundo es tuyo. Y sí, probablemente estaba disfrutándolo demasiado. No había coches, no había policías, no había límites, solo yo. Y el BMW de mi padre, un BMW UM3 que prácticamente te pide que lo empujes al límite. Y eso hice. No soy un loco al volante, pero esa noche quería sentir la carretera, el motor rugiendo, el aire cortando, cada curva perfecta. Hasta que sentí algo, no sabría explicarlo, una urgencia, una necesidad absurda de salir de la autopista, como si algo me estuviera llamando, y decidí hacerle caso. Tomé la siguiente salida y me metí en carreteras secundarias, calles estrechas, curvas cerradas, oscuridad total. Perfecto, empecé a conducir más agresivo, entrando en curvas, sintiendo los neumáticos aferrarse al asfalto, todo bajo control. Todo perfecto, hasta que frené en seco. Algo apareció frente a mí, de la nada. Un carrito de supermercado, justo en medio de la carretera, inmóvil, como si alguien lo hubiera dejado esperándome. Me quedé mirando, no tenía sentido. Nadie en kilómetros, ninguna tienda cerca, nada. Debería haberme ido, de verdad, pero no lo hice, porque algo no encajaba. Apagué el coche, encendí las luces de emergencia y bajé. El aire estaba caliente, pero había algo incómodo en él. Demasiado silencio, demasiado quieto. Me acerqué al carrito, lentamente, esperando encontrar algo lógico. Comida, basura, lo que fuera. Pero cuando miré dentro, no había nada. Completamente vacío, excepto una cuerda atada al mango. Y antes de que pudiera procesarlo, escuché algo. Detrás de mí, un paso. Me giré. Nada. Oscuridad total. Pero entonces, lo escuché otra vez. Más cerca. No estaba solo. Retrocedí lentamente, sin quitar la vista de la oscuridad, y entonces lo entendí. El carrito no estaba ahí por casualidad. Era un señuelo para hacerme bajar del coche. Corrí de vuelta, abrí la puerta, entré, giré la llave, el coche dudó. 1 segundo, 2, no ahora. Arrancó, pisoteé el acelerador, pero antes de avanzar, miré por el espejo retrovisor. Y lo vi, una figura, de pie, donde estaba el carrito, inmóvil, observándome. No lo había visto antes, no estaba ahí. O tal vez, sí, no esperé. Salí de ahí, sin mirar atrás, sin reducir, sin pensar. No sé qué era esa cosa, no sé quién, pero sí sé algo. Si hubiera tardado unos segundos más,
probablemente no estaría contando esto.